Continuamos juntos aquí en esta que es tu radio, Radio Sol Los Barrios, en 107.5 de la FM, emitiendo por internet para llegar a todo el mundo. Ahora mismo estamos en vivo y en directo a través de Facebook para que puedas comentar, para que puedas interactuar. Eso sí, siempre lo decimos, críticas constructivas. Anda, que no bloqueo yo a gente. No, y después me dice la libertad de expresión. Bueno, había una cosa muy graciosa que decía, tu libertad de expresión termina donde empieza mi cansancio de escuchar gilipolleces. O sea, que eso es cierto, que tenemos que respetarnos todos y decir pues las cosas pues con ánimo constructivo. Lo digo porque dentro de nada empezamos el curso escolar y el curso político, y además en vista de unas elecciones que están a la vuelta de la esquina. Pero de todas formas, Dani Perea, que es concejal por el PSOE en el Ayuntamiento de Los Barrios, no ha dejado de venir en todo este tiempo, o sea que con la campaña, pues Dani, aprovecha lo que queda de verano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buena. Pues sí, tienes toda la razón del mundo, porque la sensación que tengo es que el curso político no ha acabado, pero creo que desde 2023. Entonces, es verdad que estos días últimos de agosto hay que reponer fuerza para lo que viene, pero por otro lado, las noticias y el día a día de las cosas que pasan en nuestro pueblo, pues hace que, por mucho que sea verano, tengas que estar activamente trabajando. Y de hecho, hace pocos días pues fue uno de esos temas que ahora comentaremos, de los que te hacen decir, bueno, pues independientemente de que estemos en agosto, creo que hay que trabajar y estar al lado de los vecinos. Yo, si me lo permite, ante todo voy a mandar un abrazo, toda nuestra solidaridad a los paisanos vecinos, amigos de Ceuta, que tengo allí bastante y me comunican que lo están pasando muy, muy mal. Yo no me voy a hablar porque tenemos poco tiempo, no voy a quitar para debatir sobre este tema, en el que se sienten abandonados. De verdad, por favor, esa ministra, las políticas que tanto defienden a las mujeres, están violando a niñas de 10 años, sus compatriotas, y están buscando refugios debajo de los coches de policía. Entonces, son cosas que nos tocan, que nos duelen, ¿no? Y ya te digo, no me voy a extender en el tema, porque hay mucha gente que está dando opiniones, pero todo el mundo, por lo menos de los que yo conozco, estamos con Ceuta, con los ceutíes que trabajan allí, que pagan sus impuestos, que quieren su normalidad, su rutina, ya han perdido su feria, ya han perdido el verano porque no van a poder ir a la playa. Los niños no pueden ir al parque, ni siquiera saben si van a poder ir al colegio porque muchos están rotos. Entonces aquí lo que pedimos es que a quien corresponda, que ya sabemos que no mueve un dedo porque está de vacaciones, bañándose tranquilamente como estaba ayer, o su señora esposa de reposo en la terraza, a lo mejor porque es que como vienen ahora dos juicios, pues a lo mejor tiene que recoger fuerza. Ahora no me vaya a meter a Dani, no me vaya a meter a Dani, que ahí estamos en esferas superiores, ¿no? Yo creo, para este tema, pues primero darle el apoyo y el ánimo al pueblo ceutí y también a vecinos de los barrios que o son de Ceuta o viven aquí desde hace mucho tiempo y sé que siguen con preocupación lo que está ocurriendo obviamente en su ciudad y con mucho nerviosismo, y por supuesto creo que hay que escuchar a los que sufren aquello. Ellos son los que están padeciendo el no poder salir a la calle, y además que es entendible. Yo pongo el ejemplo de si en un momento dado el pueblo entero de los barrios nos vamos a la línea de la Concepción, donde nosotros somos 24.000 y ellos son 60.000, pues hay un momento donde estamos totalmente ocupando pues absolutamente todas las ciudades, y es complicado, ¿no? El desarrollo, la emergencia pues humanitaria que existe, y por otro lado creo que lo que está ocurriendo, porque principalmente se están dando en personas, en mujeres migrantes también, que vienen con los propios migrantes que han llegado a Ceuta, la demostración de que casi en todo lo que ocurre en esta sociedad, en muchos momentos las mujeres siguen siendo las principales afectadas, y se sigue utilizando a las mujeres pues como prácticamente seres de otra escalafón que puedo utilizar y puedo, bueno, en este caso violarla a mi antojo. Pero pasa casi siempre en cada desgracia, suelen ser las más damnificadas, ¿no? Entonces, este llamamiento a que la lucha
por la igualdad, la lucha por el feminismo, pues se demuestra que es necesaria cuando todavía llegan estas cosas que se reflejan aún más. Y esperemos que se dé solución cuanto antes y que no vuelva a ocurrir. Y creo que hay que ser contundente con los países que tampoco nos ayudan en esto. Ceuta y Melilla son españolas. Y no se puede tolerar ningún tipo de merma en nuestra integridad territorial, como son esas dos ciudades autónomas, y creo que no puede volver a ocurrir por los ceutíes, por nuestros que son territorios españoles y por la emergencia humanitaria que se genera, que es que hay personas viviendo en las calles, malviviendo, y que es normal, que están totalmente desesperados, absolutamente. Bueno, pero es que los ceutíes estaban en su casa y esto ha sido una invasión en toda regla, porque no sé si has visto en una entrevista a uno, sabe lo que ha dicho, ¿no? Desde hemos llegado a España, de aquí no, esto está en todas las redes sociales, se ha hecho viral, ¿eh? Que dice que llega, le dan dinerito para su boca, para sus dientes, cursos, 1.500, mi dinerito, yo de España no me voy. Porque ellos también vinieron engañados, hay que decirlo. A ellos le engañaron también. Yo creo que es una reflexión que he hecho estos días, que cuando se intenta criticar el hecho de que pues cada uno es libre de defender lo que considere, pero siempre con mensajes que no sean erróneos. Y hay veces que siento que de un determinado sector, cuando se dice en el momento que llega ya tienes la residencia y cobras paga y cobras ayuda, que no es verdad, pero eso sí lo venden allí después, claro, la mafia, claro. Y se creen que es verdad. De hecho, cuando ocurrió, los 2 días después, cuando ya miles pues, se iban andando solos ellos mismos para Castillejo y volvían para Marruecos, uno de ellos, que era hasta ingeniero, decía, yo es que no sé qué hago aquí. A mí me han engañado, yo me vuelvo, tengo hambre, me vuelvo a mi casa. Y se fueron, de hecho, muchos de ellos. Entonces, la demostración de que muchos llegan totalmente engañados, y hay que ser honesto con la información que también se lanza, que pueden ser mal utilizadas y que juegan con las necesidades de mucha gente, porque si tú llegas allí y te dicen, oye, que si tú te cruzas a nado a España, te van a dar una paga, que es mentira, que te van a hacer residente, pero ya del tirón. Pues claro, esa persona dice, pues yo me voy del tirón. Diga, Pedro Sánchez abrió las puertas con la regularización y la culpa yo se la he hecho a los gobiernos, porque es lo que tú estás diciendo, que ellos reciben un mensaje equivocado de que aquí van a estar estupendamente, ellos lo intentan. Claro, pero Mercy, fíjate, la regularización después, cuando tú ves las exigencias, que aquí se acortó, cierto, que estuviera 6 meses en España, pero es verdad que no ha sido, que aquí en la historia de España ha habido 3 regularizaciones, y la necesidad, el efecto llamada, no va a haber mayor efecto llamada nunca que el hambre, y esa gente va a seguir teniendo hambre en muchos momentos, especialmente los que están en la parte subsahariana. Pero no vienen con una invasión de 80.000 personas en una ciudad de 82.000. Ahí voy, que aquí ha sido mal utilizado. Ahora, lo que yo a ellos es lo que tú dices, aunque aquí han enterado, un periodista de Marruecos ha enterado con ellos y ha descubierto lo que hay. Hay maleantes, hay terroristas y hay de todo, porque están abiertas las puertas. 80.000 personas, ahora, imagínate. También hay personas que vienen, como dicen, para ayudar a mi familia, porque tengo hambre. Entonces la culpa es de los gobiernos, que ahora no vamos a entrar en debate, ya sabemos por qué han abierto las puertas. Sí, quiero aclarar una cosa, y ya pasamos por los barrios, porque si no, no da tiempo. Pero perdona un momentito nada más, que esto es para prevención. Estamos ante una bomba biológica en Ceuta, porque ha muerto ya una persona de fiebre tifoidea. Porque hay casos de sífilis, sarna, tuberculosis, se está en riesgo, puede haber polio y enfermedades que se habían erradicado. Entonces, desde aquí pedí mucha precaución, porque los que estamos vacunados de polio y todo, que eso son los niños, y se sigue poniendo. De la tuberculosis no, porque se erradicó, la viruela yo sí, porque yo soy más mayor, y además hubo un brote de tuberculosis en Algeciras. Y cuando yo era pequeña, los colegios nos vacunaron. Estas vacunas no como las del COVID, estas valen para toda la vida, O sea que entonces resulta que está habiendo casos de enfermedades que ya estaban erradicadas y que pueden ser un problema. Y lo digo porque hoy salía en un periódico de tirada nacional que están pasando, de los migrantes que llegaron a Ceuta, están pasando a la península y al campo de Gibraltar. Entonces, mucha precaución, estemos atentos a todo lo que está ocurriendo, porque estas enfermedades es lógico de esos países, es que no podemos
Ellos lo tienen porque no han tenido las medidas que hemos tenido nosotros para prevención. Entonces, pues ellos vienen con estas enfermedades y ahora tú a los niños, a los jóvenes, a las personas que no están vacunados de tuberculosis, por ejemplo, pues pueden pillarlo. Y fíjate, aquí ahora mismo es positivo, algo que se criticó mucho, que yo esto sí lo entendía para estos casos concretos, que era la universalidad de todo el mundo. Es decir, yo, la persona que viene de otro país a operarme la rodilla porque me la he roto, porque sé que en España es más ventajosa, eso es turismo sanitario que debe estar totalmente condenado y perseguido. Pero en estos casos, pues que hay emergencia sanitaria, pero que no solamente pasa en España, que pasa en Italia, que pasa en muchos sitios donde la migración es dura, y vienen con algunas enfermedades que aquí por suerte pues ya las teníamos consideradas erradicadas, esas personas deben ser atendidas porque la atención que se le pueda dar a esa persona está previniendo que tú puedas cogerlo, porque al final estás en las calles, si no hay una... Y aquí iba con lo que iba a comentar antes, porque hay mucha gente que yo lo entiendo, es normal, si no se explican las cosas yo siempre digo que es bueno explicarlas, porque si no, no se van a entender. Las boyas que se han colocado en la parte de la playa de Ceuta, que es por donde han pasado gran parte, pues mucha gente dice, pues ya lo único que falta es que ponga un cartelito, pues ya con las boyas y el cartelito no pasan. Obviamente las boyas no están para impedir que pasen porque van a seguir. Hombre, un periodista la saltó fácilmente. Claro, pero aquí sí está, que como dice el germen de casi todo también, una sentencia del Tribunal Supremo, que también viene con jurisprudencia europea. Ahí se lió. Claro, y aquí es clave porque lo que viene a decir la sentencia es una persona que ha llegado sin llevar a cabo ningún tipo de acción, digamos, ilegítima contra el territorio español, es decir, para que se entienda ilegítima, pues como pasa en una casa, yo el mero hecho de pegar un salto por la ventana y entrar en una casa que ya estaba cerrada y eso es allanamiento de morada, es un delito de por sí. Pues en este caso igual, si yo salto un obstáculo que existe en ese país para dividir, ya estoy entrando de manera ilegal y estoy facultado o está facultando a los policías, guardias civiles o cuerpos del ejército para esa persona que ha entrado totalmente de manera flagrante e ilegal por poder devolverla en el momento, que se conocen como las devoluciones en caliente. Si no existe ningún tipo de obstáculo, se entiende que esa devolución caliente no puede suceder. Entonces el mero hecho de haber colocado esas boyas, que yo creo que se deberían haber colocado mucho antes, faculta a que si vuelve a pasar por lo que pasó, por desgracia, hace una semana, se pueda ya actuar de manera inmediata en ese momento. Sí, pero es que resulta que aunque no estaban las boyas estas puestas, sí los gobiernos llegaron a un acuerdo de sí devolver a todos los que habían entrado, cosas que no están haciendo, y de hecho, ni van a irse todos, que lo sepáis. Y contamos con un aliado que es de todo menos aliado, que es Marruecos, pero por eso. Eso tendríamos también que hablar. Otro tema aparte, ¿no? El caso es que es lo que yo he dicho siempre, cuando a nosotros España, que además es un cruce de cultura, que siempre se ha abierto los brazos y las puertas, cuando la gente viene por necesidad, por trabajo, por respeto y por todo, aquí a nadie se le ha cerrado las puertas. Pero cuando te invaden, cuando se te mete un marroquí en calzoncillos en tu cama, a una señora de 62 años, por la cara, en un quinto piso, y se le mete en la cama, tú imagínate esta señora, cuando se da la vuelta ve al marroquí acostado en calzoncillos al lado. Y menos mal que estaba el marido y el hijo y pudieron echarlo. Bueno, los pilló la policía. Fíjate, qué drama más grande. Le han echado de España por 5 años. Yo que ese tío no tenía que volver. Tiene antecedentes de agresiones sexuales y de todo. Entonces, si tú vienes de esa manera, aquí no. Ahora tú vienes con respeto para trabajar, para buscarte la vida, porque entendemos que en tu país tú no puedes. Además, Y de hecho las leyes lo ampara. O sea, el que haya cometido un tipo de delito que está regulado con penas de cárcel, no recuerdo el artículo, si es el 59 del Código Penal, no recuerdo bien exactamente, te dice que se debe proceder a la expatriación y devolución. Sí, claro, devolver. No puedes entrar 5 años, no, tú a España no vuelves. Por 5 añitos, 5 añitos. En 5 años tú no puedes volver a España, que leche, tú no vuelves nunca más aquí. Es un tema muy complicado. Es igual que el vídeo que también se ha hecho viral, 2 marroquíes intentando asaltar una casa y claro, los mismos son los que llaman, ¿no? Y además les da igual que haya gente dentro, o sea, ellos lo intentan meterse. Claro. Y coge un policía, venga, fuera. Dice, pero bueno, no era para que lo detuviera, pero ahora miremos la otra parte, no hay bastantes policías.
para llevar a cabo estas acciones. Muy extremas, o sea, que es terrible. Normal, ¿no? Para Ceuta, un abrazo fuerte, un saludo, toda la fuerza, ánimo, que esperemos que esto se solucione. Yo no sé, como siempre el pueblo salva al pueblo, porque lo que es los ministros and company, aquí no están haciendo nada. Pero bueno, el caso que nos venimos a los barrios, que también aquí tenemos lo nuestro. Aquí tenemos. Y hablando de policías, en este caso son policías locales. Porque yo, fíjate, no me voy a ir ni siquiera a un medio de la comarca, que más o menos están de acuerdo con lo que pone. Es que esto ha salido hasta en medios nacionales. En este caso es OK Diario, en la parte de Andalucía. Podéis mirar porque está en muchos más periódicos, creo que en El Mundo también, bueno, en muchos periódicos a nivel nacional está lo que ha ocurrido en los barrios. Y tú dices, bueno, cuando sale de nuestra frontera ya tiene que ser algo un poco delicado. No lo sé. El titular de OK Diario dice: denuncian al Tribunal de las Oposiciones de Policía de los Barrios por notas desorbitadas a familiares. Los opositores han interpuesto más de una veintena de recursos de alzada y denuncia. El asunto ha sido trasladado al Defensor del Pueblo y a la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción. Esto ha llegado también, las protestas, bueno, ahora tú nos cuentas porque a ti te lo han comentado en persona, que dice que esto ha sido preocupación e indignación porque cuestionan que candidatos a los que consideran con una preparación acreditada y que entiende que realizaron un examen solvente hayan obtenido calificaciones que catalogan de sorprendentemente bajas, mientras que otros participantes habían logrado notas extraordinariamente altas. Y aquí, y aparte de otras cosas que ya nos irás contando, de cosas que tenían que haberse hecho que no se hicieron, total que hay indignación y bueno, a ti te lo han contado, sí. Dani. Sí. Nosotros, por un lado, porque siempre suele pasar lo mismo, a nosotros nos llegan las primeras quejas. Era domingo, pero no recuerdo ahora mismo del día, pero 2 días o el día antes de que saliera todo público. En el domingo ya nos mandan algunos correos electrónicos de algunas personas aspirantes que nos empiezan a alertar de por lo que ellos consideran ciertas irregularidades e incidencias en el proceso selectivo. Nos llegan, quiero recordar, 2 correos, luego el lunes nos vuelven a llegar otros correos, también contactan conmigo por otra de las vías de contacto de redes sociales y ya es cuando ahí sí que decidimos, pues por supuesto ya le habíamos contestado y les habíamos dicho que ya lo habíamos registrado, que habíamos solicitado por completo el expediente del proceso selectivo para que tuviéramos acceso a toda la documentación y a toda la información, pero aparte sí creíamos conveniente que atendiendo la solicitud de todas esas personas, pues por lo menos también hiciéramos público que eso estaba ocurriendo o que había muchas personas. Ellos nos decían que eran unas 30 afectadas, que no son pocas, y que pues consideramos oportuno hacerlo público por ellos mismos, ¿no? Por demostrarles que estábamos con ellos. Y ahí es cuando nos lanzamos a decir pues que estaba ocurriendo esto y lo que habíamos hecho. Y por otro lado, vemos como la única respuesta, que es que si nos retrotraemos a todo lo que ha ido sucediendo en el pueblo en los últimos tiempos, es el mismo modus operandi. El equipo de gobierno realiza una respuesta a nuestra nota de prensa donde viene a decir que el Partido Socialista pues prácticamente está infundando unas informaciones totalmente falsas, que son bulos, que no podemos hacer caso a todo lo que escuchamos por ahí o en las redes sociales. Y claro, como digo, es el mismo modus operandi de cuando alertábamos de la Plaza de Toros, de cuando alertábamos de lo de Reigada, que todo eran bulos, que todo era falso y al final pues algo de verdad había. Y de hecho nosotros hicimos ese comunicado, el ayuntamiento contesta y prácticamente luego todos los medios del campo de Gibraltar se hacen eco de la denuncia que nosotros ya pues ponemos pública. Y, como bien dice, medios nacionales. Yo creo que se debe dar una respuesta más clara, más transparente, no actuar como que todo el mundo está equivocado y yo soy el único que tiene la razón. Creo que no es necesario ni siquiera poner en duda todo el proceso, ni siquiera poner en duda a los que hayan aprobado,
porque entendemos que habrán también tenido la posibilidad de formarse y prepararse para ello, pero que sí se esclarezcan pues todas esas incidencias que están diciendo esos aspirantes y esos opositores que se pegan años preparándose, años sacrificando su vida para hacer estas oposiciones y que como mínimo requieren de un proceso selectivo transparente. Además, por lo menos lo más visible de todo lo que denuncian ellos es que una de las pruebas que aparecía en la convocatoria tendría que haberse desarrollado de una manera determinada. Es decir, una vez habiendo realizado ya el caso práctico, según las bases, decía que se iba a hacer una lectura pública donde el tribunal, junto con los aspirantes, podían resolver dudas de las respuestas dadas por los opositores y que una vez escuchado y haciendo esa lectura pública, se daba la nota. Aquí parece ser que no hubo lectura pública, no se hizo nada, se puso la nota directamente. Entonces, bueno, pues creo que como mínimo eso lo tienen que esclarecer y si no ha sido acorde a lo que venía en las convocatorias, pues por supuesto que se paralice el proceso, que se inicie de nuevo y que cuente con todas las garantías, con todas las transparencias. Pero es que estaba buscando la respuesta del ayuntamiento, ¿no?, de los barrios, que según ellos garantiza la transparencia y la garantía del proceso selectivo de la policía local. Las informaciones difundidas por el PSOE, pues hay que decir que la información que tienen ellos se la han dado directamente a los afectados. O sea, que no es que ha dicho, mira, ahora vamos a fastidiar al ayuntamiento. A ver qué tenemos hoy, ¿no? A ver, vamos a la policía local, que la pobre siempre está en medio, pero desde hace muchos años, porque yo lo decía aquí, Alberto es testigo de que cuando empezamos en el 2004, la policía local, saben que siempre estamos con ellos porque tenían problemas de agujeros en botas, no tenían los medios personales, no tenían los medios de vehículos ni nada. Después, tú sabes, siempre ha habido algún problemilla, bueno, pues como ocurre en muchos sitios, pero siempre han estado. Y ahora ha dicho Dani, bueno, pues mira, vamos a coger a la policía local, que está ahora más tranquila, claro. Y venga ya, hombre. Y además, que es que digo, nosotros, y que cuántas veces lo hemos venido aquí diciendo, llevamos años, pero años, pidiendo que se mejore y se refuerce el número de policías locales, claro, en la plantilla actual. Claro, pues nosotros como mínimo que ese proceso selectivo donde se va a aumentar el número de policías cuente con la máxima transparencia posible. Es que nosotros que estamos pidiendo que sea así, no podemos ser los primeros que pongamos en duda todo esto. Y creo que la respuesta dada por el equipo de gobierno no viene a atender lo que yo creo que si a nosotros nos ha llegado. Yo estoy seguro que antes de contactar con Dani Perea y el PSOE, imagino que como mínimo habrán presentado, claro, y que lo sé porque me lo han dicho, los recursos de alzada al propio ayuntamiento. Por tanto, el equipo de gobierno es consciente de que existen esas incidencias alertadas por los propios opositores. A ver, porque aquí, bueno, aparte de echar la culpa al PSOE, que ya digo, aquí es verdad que son bastante los afectados, las personas afectadas, y que ellos son los que notifican esto, o sea que aquí no hay otra cosa. Según el ayuntamiento, se recuerda que el procedimiento se está desarrollando conforme a las bases de la convocatoria. Ya hay un fallo que nos ha hecho público, ya hay uno de los fallos. Claro. Y con todas las garantías legales y administrativas exigibles, bajo la responsabilidad del correspondiente tribunal calificador, órgano competente para valorar las pruebas y resolver las cuestiones que puedan plantearse durante el proceso. Al leer correspondiente tribunal calificador, creo que deberían poner quién compone ese tribunal, para saber más o menos pues de qué vamos. Y bueno, que no le corresponde al equipo de gobierno sustituir al órgano técnico encargado de la selección y tal y que cual. Bueno, lo de siempre, la transparencia, seguir actuando con máxima responsabilidad, rigor y respeto. Vamos a ver, aquí ha habido un fallo, porque así lo han visto los que van a estas oposiciones, en las calificaciones y demás. Entonces, ¿a quién corresponde solucionar esto? Claro, por lo menos al equipo de gobierno sí creo que le corresponde, en este caso a la delegación como mínimo. Pues por un lado, ya sea de personal o de contratación y como mínimo la delegación de seguridad ciudadana de la policía local que está gestionada por el Partido Popular, creo que exigir que se den las pertinentes respuestas, pero que sean públicas y transparentes. De qué ha pasado, cuál fue el criterio que se tomó, por qué se tomó ese criterio y qué base legal tiene. Como mínimo eso. Yo, en mis años que llevo,
pues ha habido veces donde un proceso selectivo ha podido recurrir una persona, 2 personas, que hayan podido entender que la nota no era acorde a lo que ella había hecho. Bueno, pues eso es normal. Pero 30 solicitudes, 30 recursos de alzada, 30 impugnaciones, que llegue a los medios nacionales. Yo eso, en mis años de experiencia, nunca lo había visto. Y eso yo creo que es significativo e indicador de que algo ha pasado. Y que como mínimo una respuesta más allá de un comunicado donde la culpa la ha hecho otra vez al Partido Socialista, creo que se merece tanto los aspirantes como el pueblo de los barrios. Aquí pone en OK Diario que según los opositores tienen dudas sobre la objetividad de la corrección y sobre la aplicación de unos criterios uniformes a todos los participantes. Por ello, reclaman que se hagan públicos los criterios utilizados por el tribunal y la baremación aplicada para poder comprobar cómo se ha llegado a cada una de las puntuaciones. Es que, claro, dice el que la haya tenido alta y el que la haya tenido baja, bueno, es que por eso, como hay dudas, pues tendrán que hacerlo público de qué manera se ha hecho de esto. hecho, aquí lo puedo decir, pero que no solamente para este caso, sino para cualquiera de las oposiciones, que me consta que muchísimos vecinos de los barrios se preparan año a año para esas oposiciones, y que si hay dudas con algún tipo de corrección de algún tipo de examen, los aspirantes tienen derecho, que ya ha sido ratificado y hay jurisprudencia que lo confirma, tiene el derecho de solicitar, salvando los datos personales de las personas que han aprobado, esos exámenes de las personas que han aprobado. Tienen el derecho de comparar su examen con el examen del que ha aprobado, porque a lo mejor pues ahí se puede ver algún tipo de irregularidad, pero como digo, que es algo que creo que no todo el mundo sabe, pero que es un derecho que cuentan todo lo que aspira a presentarse a una oposición. Y si hay algún tipo de irregularidad, ¿qué se hace? ¿Se repite? Hombre, yo como mínimo cabe la posibilidad de retrotraernos hasta previo al caso práctico, o también digo que, y sin decir, por supuesto, y contar con toda la privacidad de las personas que se han puesto en contacto conmigo, hay personas que han también alertado algún tipo de incidencia, o al menos sorprendido desde el paso previo, desde la entrevista que va antes del caso práctico. Hay personas que se han puesto en contacto conmigo diciendo: aquí ha pasado también algo raro, es lo que comentan ellos. Entonces, yo creo que ante todas las dudas que hay, todas las impugnaciones que están encima de la mesa, si es cierto y se puede corroborar que ha existido alguna incidencia, lo más lógico sería volver a celebrar el proceso selectivo desde el principio. Total, si has sacado buenas notas, las volverás a sacar, ¿no? Porque además, yo siempre esto lo digo con todo el mundo, el que ha entrado, yo lo entiendo, que dirá: pues ya que he entrado, pues yo quiero mi plaza, porque perfecto. Pero es que se está poniendo en riesgo, porque seguramente de esos 30, pongamos que uno solo denuncie y recurre tu plaza. Pues tú puedes pegarte 2 años siendo policía local, que como le llegue la sentencia favorable al que ha denunciado, pues se tiene que volver otra vez desde el principio. Sí. Entonces, yo creo que... mejor arreglarlo desde el principio, y ya está. Bueno, lo que deseamos es que esto se aclare lo antes posible, porque entre otras cosas no hace falta policías locales en los barrios. O sea, que a ver si esto se arregla y lo aclaran, y si hace falta repetir esas oposiciones, pues oye, es lo que yo digo. El que ha aprobado con buena nota, que la famosa mosca de la tele. Sí, aquí tenemos la mosquita. Para que vean lo famosos que somos ya. El que tiene buena nota la seguirá sacando, y el que no, pues a lo mejor tiene oportunidad para estudiar un poquito más. Claro, está. Que aquí tenemos a María de los Ángeles Rojas Pérez, dice: buenos días, Dani, que se necesita que pinten todos los pasos de cebra, que no se ven ninguno. Sí. Y Randall Stephens, hola Randall, dice: ¿y los sindicatos no dicen nada? Yo creo que porque hay una actuación conjunta de todos los aspirantes que están o se sienten damnificados, y que es también lo que yo les dije, digo, nosotros podemos estar de vuestra mano, os podemos dar toda la documentación que a nosotros nos llegue, por ejemplo, los criterios de corrección, si no lo publican porque el ayuntamiento no considera publicarlo, nosotros cuando nos llegue
por supuesto, quitando todos los datos personales que sean protegidos, sí queremos hacer público esos datos de corrección o esa forma que ha existido para que se queden más tranquilos o por lo menos puedan contar con más información. Pero una cosa es esa y otra cosa es que el principal damnificado son los propios aspirantes. Ellos son los que deben de actuar. Yo creo, por lo que me llega, que se están poniendo en contacto con sindicatos a los que ellos pueden, yo creo que son afiliados y tal, donde también van a pedir algún tipo de acciones. Entonces creo que se está trabajando en eso y lo están haciendo, pero tampoco puedo decir mucho más porque es cierto que es algo que va más de ello. Bueno, pues nada, tú no te preocupes, María Ángeles, que ahora diremos las cosas que están malas por aquí. Y lo del paso de cebra, tiene toda la razón. En todo el pueblo parece ser que ahora ya se ha contratado una empresa, porque aquí necesitamos estas empresas para pintar pasos de cebra. Ya el ayuntamiento se va a quedar como una agencia de contratación más que como una administración pública. Y hay un paso de cebra que lo vamos a llevar al próximo pleno y lo vamos a decir públicamente porque yo creo que es muy peligroso, que se encuentra en el camino que hay desde Guadacorte hasta Los Cines. Hay un paso Totalmente de acuerdo, que está cerca de la ZO9, sí, que está la señal por un lado caída boca abajo y el paso de cebra no se ve, está completamente borrado y allí está una parada de autobús justo enfrente de gente que viene de Guadacorte a coger ese paso ese parada de autobús y se la juegan porque la cantidad de coches que pasan por allí a una cierta velocidad es importante. Entonces creo que hay muchos casos de paso de cebra que hay que pintar, pero hay otros concretos donde la seguridad es vital y ahí es uno. La prioridad. Sí, en esto, bueno, de esta zona ya hemos hablado muchas veces, porque las que somos usuarias peatonales, tú sabes que para cruzar por allí, para ir para Mancomunidad, para parada del autobús, para pasar, es que no hay paso de peatones, es que es terrible aquella zona, ¿eh? Sí. Es que te juegas la vida, literalmente, Totalmente. hablando. Bueno, que, cómo se pasa el tiempo, que tenemos unas imágenes, y le corresponde, que se le han pasado aquí a Dani, porque ahí tenemos la futura, entre comillas, sede de la policía local, que tras 2 planes de empleo, de anunciar que iba a ser la nueva sede, cada cual con su opinión, uno que sí estaba bien allí, otros que no estaban bien, se decidió que fuese el sitio y el lugar. Pues parece ser, estamos viendo, Dani, las imágenes en el estado en que se encuentran y de verdad da tristeza ver esto, ¿eh? Ya digo que en 30 segundos de vídeo no se puede de verdad reflejar el estado total de todas esas instalaciones públicas. De verdad, es una auténtica vergüenza en cómo se encuentran unas instalaciones que siguen siendo públicas a día de hoy, que se pretendía o se pretende, la última nota de prensa hablando al respecto del año 2024, que fuera la nueva jefatura de policía local. Ha habido planes de empleo que se han invertido tiempo, horas y recursos ahí para adecuarla o adecentarla. No se ha hecho absolutamente nada, bueno, sí se hizo, pero no se continuó, y el Estado es pues el que habría habido si no se hubiera hecho nada, y creo que esto refleja muchas veces el abandono que existe en gran parte del pueblo. Todo el que alguna vez pues hemos pasado por ahí, hemos visto cómo eran esas instalaciones, vemos cómo se encuentran y se te parte el alma, porque es que no deja de ser un patrimonio de nuestro pueblo, y creo que una actuación se merece como mínimo inmediata, pero después también explicaciones del por qué se ha llegado hasta este extremo. Es lo que siempre hemos comentado. Cuando acabe el mandato nos daremos cuenta que muchas de las cosas que se han vendido como autobombo y que es algo excepcional son instalaciones que ya teníamos, que se dejaron totalmente al abandono y que se han invertido un dineral tremendo volver a mínimo tenerla como estaban. Cuando si se hubiera mantenido, hubiéramos podido destinar ese dinero en otros recursos y en mejorar nuestro pueblo. Y este es uno de ellos. Cuando se tenga que invertir todo lo que se pretende invertir, el dineral va a ser brutal, porque es que ya podéis ver cómo se encuentra, que está casi al borde de que se caiga en redondo. Es que parece que se va a caer de un momento a otro. Además, según dicen meteorólogos, bueno, y también el chico este de las cabañuelas, que eso cualquiera le discute a los abuelos, cualquiera. Pues dice que nos vienen este invierno una serie de danas como las que hemos tenido
el cambio climático, digan lo que digan, esto se está notando, sí, también que la naturaleza tiene ciclos, si se te juntan los dos, esto es bomba lo que vamos a tener, y a la próxima que tengamos una serie de borrascas esto se cae, vamos. Y claro está, si tú no tienes un mantenimiento, pues después o cuesta mucho dinero o lo tienes que echar abajo, una de dos. Pero me ha dado mucha pena, ¿eh? Me ha dado mucha pena. Yo no me imaginaba nunca que iba a estar en estas condiciones. Después de tanto que va a hacer la sede, los planes de empleo que allí se invirtieron, pues Llevamos aquí está. 12 años desde que se invirtió el primer plan de empleo para adecuar esos edificios como la nueva jefatura de la policía local. 12 años. Y así está. Pues ahí es muy complicado porque hay que invertir mucho dinero y ya digo, está que se cae. Porque además todo, ya sabemos en esa zona, también las casas que hay y tal, que se llevaron puertas, ventanas. Es lógico, el vandalismo cuando hay cosas que están vacías, pues ya está. Pero de verdad que me ha dado hasta muchas cosas ver estas instalaciones tal como están. Yo creo que mucha gente, como no suele pasar, porque también hay que prevenir un poco, porque allí... Sí, sí. no os metáis porque no es aquello seguro. Está además Claro. con vallas y que está en el estado en el que está. O sea, eso la gente no debería de acercarse allí. Pero bueno, nosotros tenemos esas imágenes y creemos que nuestra obligación como oposición denunciar el estado en el que se encuentran unas instalaciones públicas, un edificio que ha sido patrimonio de nuestro pueblo. Una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Dicen y es verdad, ¿no? Pero vamos, que conmueve porque si lo utiliza para la sede de la policía local o para cualquier otra se puede destinar a cualquier otra cosa cultural o muchos temas que puede tener utilidad, pero de esa manera, pues lo que dice, mucho dinero hay que invertir ahí. Bueno, otra de las cosas que preocupa a la gente ya no es el autobús de Palmones, señores, ya es el autobús línea Algeciras-Los Barrios. Y entonces, bueno, pues el PSOE se hace eco de esto, pero antes de nada, yo quisiera decir, yo que llevo cogiendo el autobús desde el año 87, uno es mío, lo he comprado, eso es indiscutible, no solo son las averías. Tenemos que decir, son muchos los conductores que se han ido, hay falta de conductores, que van supliendo como pueden, y esto pues conlleva, ahora no sé por qué están poniendo los viejos, porque hoy hemos venido uno que es una reliquia, vamos, pero mira, tiene aire acondicionado y todo, ¿no? Yo llevo 2 días viendo... el amarillo, pero tenemos que decir que el año pasado, no sé si fueron 6, 10 más, los conductores que se fueron, yo creo que los conductores también deberían hablar con grupos políticos, sindicatos o con quien sean y explicar la situación. Pero que cuando hay falta de conductores, pues claro está. Y si encima se une, que te ponen los otros días, que hay quejas de los usuarios, es verdad que no hubo ni a las 11, ni a las 12, no, hasta la 1 no hubo. Hablé con el conductor y es que fueron 2 los autobuses estropeados, ¿no? 2. Y entonces, claro, pues no tuvo servicios desde las 10 de la mañana hasta la 1 del mediodía. Imagínate con el calor que hacía, la gente esperando, no me muevo a ver si viene, pero que aquí son una serie de circunstancias. Yo no voy a decir más porque a ver si me denuncian después. Esto si quieres te lo digo yo fuera de antena, porque yo hablo con todo el mundo y sé lo que está ocurriendo desde hace muchos años, no de ahora, Pero el caso es que el servicio, y no te digo yo cuando empiecen los colegios, no sé qué va a pasar. No sé qué va a pasar. Pero el caso es que al usuario dirá, estas cosas son problemas de la empresa. Yo quiero tener mi autobús para ir a trabajar, para ir a estudiar. Y claro, han ido a vosotros a deciros las deficiencias que estamos teniendo últimamente. Sí, y yo creo que cuando llegue septiembre, octubre y nos encontremos con el grupo de alumnos que siempre van hacia Algeciras a estudiar, a coger autobús temprano, nos vamos a encontrar con los mismos problemas que nos encontramos siempre. Personas que no pueden coger autobús, que se tienen que ir en coche o directamente en algunos casos donde no podían ir ni siquiera a estudiar hasta 2 o 3 horas ya a comenzar las clases. Es que es gordo que a estas alturas todavía sigamos teniendo pues, prácticamente los mismos problemas con los horarios, los mismos problemas con los propios autobuses, pero desde que yo estudiaba, que siempre lo hemos comentado, que los que estudiábamos por la tarde nos teníamos que dejar 1 hora de la clase para coger el autobús, que si no es que no lo perdíamos. Entonces creo que ya ha tocado la hora de invertir de verdad. Lo que no se entiende es que pase el tiempo y los autobuses que nos pongan son más viejos que los autobuses que nos corresponden ya por la edad a la que estamos. Y por otro lado, yo creo que también tiene algo que ver
que seamos el consorcio metropolitano donde la Junta de Andalucía invierte menos dinero de toda Andalucía. Y quiero dejar claro que el consorcio, que el campo de Gibraltar es una población grande. Y tanto. Claro, que si decimos, oye, es verdad porque a lo mejor otros consorcios son más municipios, son más habitantes. No. Podemos coger los diferentes consorcios que existen por parte de la Junta de Andalucía en el resto de Andalucía y puedo decir que hay algunos donde a lo mejor los kilómetros son un poco más, pero que los municipios son pequeños, porque muchos municipios en Andalucía son muy pequeños y es una acumulación de muchos de ellos. El nuestro, donde viven cerca de casi 500.000 de personas, creo que nos merecemos un consorcio a la altura. Y cada presupuesto de la Junta de Andalucía, y aparece también en los medios del campo de Gibraltar, pues tenemos el dudoso honor de ser el consorcio más infrafinanciado o menos financiado por parte de la Junta de Andalucía. Y creo que eso después se nota en el dinero que se le da a las empresas y luego las empresas tienen los miles de problemas y que esto es como pasaba aquí. Si la empresa entiende que no le está dando todo el dinero para cubrir el servicio, la empresa lo que va a hacer es reducir gastos. ¿Cómo va a reducir gastos? Pues empeorando las condiciones de los choferes. Ahí están, que como dice, pues se van yendo cada X tiempo, empeorando los propios autobuses que se ponen a disposición y empeorando los servicios. Porque en un municipio como Los Barrios, lo decíamos, es totalmente inaceptable que se estropee un autobús y que esa empresa no tenga uno de repuestos y tengamos que estar, como estuvimos en 2023, 15 días sin autobús. Pero es que un consorcio se estropee un autobús y hasta 2 horas después no se ponen los recursos. Sí, porque a lo mejor es que están con los colegios y no tienen uno para claro, casos de avería. Pues tienen que tener al menos uno previsto para eso. Pues no. Porque yo creo que es que... No. Yo te lo digo que hemos pasado mucho. Una vez me acuerdo que iba a coger el de las 2:30 y por lo visto se estropeó lo que sea y no nos fuimos de aquí hasta las 5:30. Y además era un día de lluvia, de viento, y ¿sabes lo que pasa? Que dice, a ver si me voy y viene el autobús, claro, y te quedas esperando, pero aparte de todo estamos en la misma situación. Mira que se ha pedido veces por lo menos que estén hasta las 10 de la noche, hasta las 11, porque hay mucha gente trabajando y estudiando en Algeciras que termina tarde y no saben después cómo volver, y eso se ha pedido. Después, por ejemplo, hay estudiantes o gente que está trabajando en empresas que entran a las 3, podían coger de las 2:30, pues no coger de la 1:30, porque a veces de las 2:30 llega a las 3 y pico. Y no me digan, yo sé que puede ser, hay accidentes, hay tráfico, pero que resulta, también hay unos conductores que llegan antes de tiempo y otros que te llegan 2 horas después. Entonces yo creo que había que poner un orden aquí para que, porque no es igual Algeciras, Los Barrios, que Algeciras San Roque. Totalmente. Está mucho más lejos, tienen que entrar por el polígono y todo esto. Y luego hay anuncios de financiación de recursos que yo nunca después, yo no los veo. Se puso encima de la mesa la modernización de la estación de autobuses, la modernización de las paradas de autobuses, y yo sigo viendo los mismos cartelitos de siempre. Si hay una avería, hombre, yo creo que ya hemos llegado a una etapa de la vida donde hasta las paradas de autobuses podrían tener unos cartelitos informativos casi, sí, pues existen en otros sitios, pero bueno, pongamos mínimo en la estación de autobuses, que si tú vas a la estación y hay una avería y el autobús no va a volver hasta dentro de 2 horas, que te pongan un aviso de avería, previsión 2 horas, por lo menos. Que están poniendo los urbanos de Algeciras, que claro, te ponen lo que tardan en llegar y todo esto. Es que si no, lo que te dice, yo no me voy a ir de la parada, pues vaya a ser que venga, o no me voy de la estación, pues vaya a ser que venga, y me quedo ahí esperando 2 o 3 horas. No. Bueno, las paradas y todo esto, por lo menos que pongan para que tapen a la gente de la lluvia y del frío. Pero es que eso estaba todavía... cuando nos vamos a los presupuestos, por ejemplo, de la última estación de autobuses, te va cuáles eran las cosas que se iban a poner de mejora en la estación, y era paneles informativos, no sé, pues que yo ni nada. No, aquí seguimos la misma, y ya te digo, desde los 87 que yo estoy cogiendo el autobús, lo que sí he conocido a muchos conductores, todos muy buenas personas, que afortunadamente todos están trabajando ya en otras empresas, y yo los veo y me alegro por ellos,
pero que desde luego yo le digo, por Dios, a los que se van ahí digo, no vayáis, que nos quedamos sin autobús, y yo no voy a venir en patineta a estas alturas, ¿eh? Bueno, aquí, hombre, Sebastián Chano, que hacía mucho tiempo que no... buenas tardes, ¿qué de fallo, equivocación está teniendo este equipo de gobierno? Me imagino que un mes antes de las elecciones de 2027 lo harán todo perfecto. Espero que la gente recuerde estos más de 15 años que han pasado y no se queden con el último mes, gestión nefasta del PP y 100%. Esto pasa siempre. Después, al final, lo que dice la gente, ojalá hubiese elecciones todos los años que nos arreglan. Yo nada más veo pintar las farolas y la veremos más negrita y más reluciente cada 4 años. Son como los mundiales. Sí, claro. Pues queremos todos los años. Randall Stephens dice, los sindicatos forman parte del tribunal, algo tendrán que decir. Y María de los Ángeles Rojas Pérez dice, como que en 16 años ha sido todo nefasto, no hay nada en condición en el pueblo, no ha visto avance ninguno, solamente destrucción. No importa, ya mismo se privatizará como todo lo que hace. Por cierto, nos ha llegado la noticia que han pintado el tren, pues a ver cuándo me restaura ahí la Berraco, la locomotora, que es histórica. Que además es lo que da el nombre prácticamente, no, el Parque del Tren, pero que es el Parque del Tren por la Berraco. Es que lloro cada vez que la veo. Por Dios, primero lo que le hicieron, que eso no es restaurar, eso es arreglar. Que la gente está muy equivocada. Va a restaurar la iglesia, lo que hace la pinta con cal. No, señor, tiene que dejarle las piedras y arreglar las piedras y todo esto. Pero es que esa que es histórica, que lo dije la otra vez, que hay 3 en España, que hasta en Indiana Jones ha estado esta locomotora, ha estado en grandes producciones cinematográficas. Hay una que está en un museo en el norte, dentro del museo, la de Aranjuez, que hacía la ruta de la fresa, que no sé si seguirá haciéndola o la han puesto ya en un museo. Y aquí la tenemos a la intemperie, al aire libre, para que se oxide, para que se fastidie y además de la manera en la que está. Y yo de verdad, que todo el mundo que me conoce sabe lo que me gusta, el arte, la historia y todo esto en todas sus facetas, pues a mí me da pena verla ahí, que se está destrozando. Y yo, si se deja a la intemperie, bueno, que al final... Somos muchas de las generaciones que nos hemos criado ya con el Parque del Tren y hemos jugado en la Berraco y la sentimos como nuestra, pero que haya un mantenimiento mucho más continuado, porque obviamente el trato debe ser diferente a la intemperie que estando en un museo, pero que se debe de prestar. Y luego el que se haya hecho noticia y en el portal del ayuntamiento, en las páginas de Facebook del ayuntamiento se publiquen cosas que no sé, es como si la Policía Nacional sacara vídeos todos los días diciendo hoy hemos patrullado. Bueno, pues yo creo que la propia Policía Nacional dirá, pues, ¿para qué voy a decir que hemos patrullado? Si eso es lo mínimo que tenemos que hacer, ¿no? Es que yo cuando veo que han pintado el tren, digo... O no sé, los mecánicos que trabajan en los talleres, una publicación, pues hoy ha venido un coche para arreglarlo y vamos, pues claro, es que, no sé, yo creo que pintar el tren, arreglar el acerado y que lo vendan como una cosa súper... Pues no lo... Yo no hemos llegado ya, creo que al absurdo máximo donde tenemos que aplaudir. De hecho, el otro día leía a un vecino que decía, bueno, pues quiero agradecer que han fumigado. Agradecer, pero si es que lo tienen que fumigar. De hecho, que lo hayan fumigado en agosto va tarde. Va tarde, pero bueno. Un poco. Creo que hemos llegado... Cuidado con el mosquito del Nilo, que en muchos casos en Sevilla, A ver sí. qué es lo que pasa, pero vamos, que yo no quería decir, pero claro está, es que, vamos a ver, es que hemos pintado, es que corresponde pintar. O mira, hemos quitado, desbrozado claro, es que hay que desbrozar y hay que limpiar y entrar dentro de lo que esperan los vecinos, claro, por pagar impuestos. Es que hay una empresa de parque y jardines que le pagamos prácticamente 1 millón de euros para que haya una noticia en la página web, en la página de Facebook del ayuntamiento que diga hoy se ha desbrozado. Faltaría más, ¿no? Si es que la noticia sería que no se hiciera, como pasa en muchos sitios del pueblo, ¿no? Pero bueno, cada uno es libre de entender las funciones de la administración como quiera, pero a mí me gustaría que los comunicados del ayuntamiento fueran para anunciar cosas que de verdad vengan a transformar el pueblo y no pues que sea desbrozado cuando pagamos 1 millón de euros a una empresa para que lo haga. Bueno, es que no nos vamos a meter en este tema porque necesita el próximo programa. Porque son las deficiencias en Palmón y Cortijillo, que son muchas, aparte del núcleo,
pero en Palmón y Cortijillo son muchas y tenemos en 5 o 6 minutos, esto no se puede hablar, Dani. Es muy complicado. Es mucho, porque Sí. son muchos los casos que vosotros estáis siguiendo, que estáis viendo, que estáis comprobando. Y entonces yo creo que para el próximo, Sí, vente cuando quieras, que aquí estamos, Sí. entonces yo sería cuestión de ir calle por calle, esquina por esquina y decir qué es lo que está ocurriendo. Si tiene imágenes, se ponen, porque sé que hay muchas quejas de vecinos, de Palmones, Cortijillo. Y perdone, ya que estás tú aquí, que eres el primero así que ha llegado, yo no digo nada porque hasta que no se confirman las cosas y era por si tú sabías algo. Un vecino de Palmones habló de una oleada de robos allí. Sí. ¿Habéis averiguado si esto es cierto o no es cierto? A nosotros, es verdad que eso creo que ha sido hace una semana cuando este vecino, hace unos días, que lo ha alertado, no nos había llegado más allá de lo que comentaba este vecino, pero sí en el pleno de julio, sí nos llegó determinados robos en algunas zonas de Palmones y en algunas zonas de, no sé si recuerdo mal, de Los Álamos, zonas próximas a los Cortijillos. Eso sí, lo dijimos en el pleno y preguntamos. De hecho, creo que la respuesta que nos dieron es que no tenían constancia y que iban a preguntar a la Guardia Civil por si le había llegado algo. Pero a nosotros sí nos llegó en julio que hubo ciertos robos en Palmones y en cerca de los Cortijillos. Pero estos últimos desconocemos dónde se están produciendo. Claro, es que se ha creado cierta alarma y a mí me preguntan, digo, yo no tengo ni idea y como no lo sé, no puedo confirmar. Pero puede ser que sean, que estén conectados. Hay determinadas cosas. De todas formas, no solo aquí, todo el campo, que me lo digan a mí. Me lo digan a mí que he tenido que poner seguridad en toda la casa, porque es que se meten ahí por la cara, ¿sabes? No, que tener Palmones se está dando una peculiaridad que bueno, que eso no se puede comentar por aquí, pero sí se está dando un problema. De hecho, varias cosas que han sucedido en Palmones recientemente se sospecha que tengan correlación, pero bueno, vamos a dejar actuar. Yo creo que la labor que se realiza por parte de la Guardia Civil y de la Policía Local es muy adecuada, necesaria y además creo que viene a mejorar, en este caso, seguramente lo que esté sucediendo en Palmones. Pero hay que dejar que ellos investiguen, que hagan su trabajo y con lo que sea ya nos contarán. Pero sí os lo digo, y porque lo estamos sufriendo. Estamos a un nivel de inseguridad bastante grande y no por la fuerza del Estado que hacen todo lo que pueden, pero ya sabemos la situación que tienen ellos también. Y por favor cubrir las espaldas y cubrir las puertas y las ventanas, porque cuando menos lo esperáis en un balcón os encontráis a uno intentando entrar. Lo digo porque nos ha pasado. Entonces, aparte del susto, es que te crea ya psicológicamente una inseguridad que es terrible, Sí, normal. Entonces, pues para eso están las empresas también, para contratarlas y que te protejan la casa, porque si no, y yo digo, lo estaba comentando esta mañana aquí, digo, cuando yo vine a vivir a los barrios, después volví a Algeciras, pero estuvimos viviendo aquí 10 años, mi hija, sus amiguitos son de aquí y tal, y digo, me acuerdo que cuando llegué un día, que era ya verano, muy tarde, las 2 de las 3, que veníamos del paseo y tal, mi exmarido, mi hija y yo, ¿no? Veo que la vecina de la esquina, una señora mayor, está con la puerta abierta y una silla puesta. Y digo, a ver si le va a pasar algo a esta mujer. Llamo a la puerta, me sale dormida. Digo, señora, ¿que tiene usted la puerta abierta? Dice, sí. Yo duermo con la puerta abierta y no pasa nada. Estoy hablando del 97, Sí. Pues todavía, si vas a algunas calles determinadas, te vas a encontrar unas personas mayores que tienen su puertecita abierta. Pero bueno, por suerte todavía aquí podemos intentar hacer algunas cosas de esas. También han entrado aquí enfrente. Bueno, y aquí durante... Bueno, eso fue una ola de robo que padecimos, incluso también entraron a nosotros, a ustedes. Eso fue tremendo, ¿no? Pero bueno, yo dentro de lo que hay, creo que los barrios todavía pueden tener un poco de esa tranquilidad, pero siempre, pues como dices, cuidando todo. Y algo que se suele decir siempre en verano, pero que poca gente lo hace, no tenemos por qué radiar
constantemente y decirle al mundo dónde estamos o dónde no estamos. Es importante. No hace falta decirle a todo el mundo que estamos en Filipinas y que tenemos nuestra casa. Es que podéis poner la foto cuando vengáis. Mira, hemos estado no pasa en Filipinas. No pasa nada. Sí, sí. Y se disfruta está. Mejor incluso si ves un poco las redes sociales. Porque lo digo, pero que vamos, que es verdad que los barrios ahora mismo hubo una oleada, hombre, que no lo diga a nosotros, que nos dejaron sin nada, pero sin nada. Y ya está. Que yo, para mí, lo importante de los robos sobre todo es que no dañan a las personas, porque como entran muchas veces y están allí los que viven, eso es lo más importante. Después que te roben te da mucha rabia, porque te dice además, tanto recuerdo esfuerzo. Que fue 2020 o así cuando se fue el punto más álgido. 2019-2020. Que fue 2020. Cuando 2019-2020. Sí, porque ahí es cuando recuerdo que tanto Podemos como nosotros solicitamos la colocación ya de cámaras de seguridad en las instalaciones públicas, sí. Porque bueno, este era uno de los centros donde más estaban entrando a robar. Pusieron rejas en la ventana. Bueno, que eso, que pedirle a las personas que tengan cuidadito, precaución, que no pasa nada, estupendo, maravilloso. Que sí, pues, pero por lo menos estar prevenido, que es lo mejor. Y lo dicho, si te vas de vacaciones, no vayas a decir que estás en el otro lado del mundo, que de lo cual nos alegramos, que puedas hacer esos viajes, pero dejas tu casa ahí, a no ser que la tengas con tu empresa de seguridad y allí no entre nadie. Sube la foto cuando llegue aquí, claro que y nos da envidia, pero cuando tú te quilles. Además, es una recomendación que hace Guardia Civil y Policía Nacional. Sí. Dice, todos los años lo hacen. Fotos, vídeos, cuando vengáis, les decís, ya estamos de vuelta y mirad lo bien que me lo ha pasado ahí. Envidia. Que me vaya a tener. Bueno, Dani, pues lo dicho, ya hemos llegado a una hora en que hemos tratado pocos temas, pero muy importantes. El tema de la policía local, el de la sede, entre comillas, de la policía local, el problema del autobús, que es muy grave, que es muy grave para tantos usuarios que tiene al año. Y bueno, pues nos quedan otros también muy graves, que son el estado de los acerados, de las calles, de todo lo que pasa, no solo en el núcleo de los barrios, que también hay muchas quejas. Sí, bueno, que esto es otro pueblo. Palmones, Cortijillo, el municipio. Así que cuando tenga otro ratito te viene y hablamos sobre eso, porque si tú lo traes es porque los vecinos así te lo han notificado, ¿no? Entonces, pues hay que contarlo. Pues perfecto. Pues nada, que hablamos en pocos días. Mientras tú recopilas la información y nos la traes, te nombramos reportero. Dicharachero de Radio Sol. Este era el Gustavo, la rana Gustavo. Era el reportero. Pero tenéis un muy buen número de reporteros, ¿eh? En cada evento. Además, lo diferenciáis. Está Grandi en un lado, lo tenéis a varios. Ahí están ellos, cada uno especializado en un tema, ¿no? A mí me dejan aquí, ¿ves? En mi hábitat. Pero bueno, también de vez en cuando me sacan a la calle, ¿eh? Y me lo paso muy bien hablando con la gente. Que Dani, que en poquitos días pues vuelve y hablamos de la situación del municipio, que nos ponemos serios, porque sí que es bastante grave la situación. Y cada día son viniendo para acá, lo he comentado, por poco me da algo hablando en el centro del paseo con toda la calor. Pero son muchos los vecinos que me paran para decirme pues cómo está todo. Es que son muchas cosas, así que para la próxima pues seguimos hablando. Sí. Como siempre, gracias por la información, por el tiempo y cuidadito con el calor, que hoy y mañana pues tenemos 34 grados, o sea que precaución también. Hasta la próxima, Dani, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.